El 21 de mayo de 1945, en un puesto de control en el norte de Alemania, un pequeño grupo de exprisioneros de guerra soviéticos capturó a 3 soldados alemanes que intentaban huir. Entre ellos, uno destacó por su apariencia inusual, cabeza rapada y un parche en el ojo. Su documentación lo identificaba como el sargento Heinrich Hitzinger, pero a medida que avanzaban los interrogatorios, hizo una revelación impactante. Al quitarse el parche del ojo y ajustar sus gafas, pidió hablar con los generales aliados y reveló su verdadera identidad. Heinrich Himmler, el temido Reichsführer SS y mano derecha de Adolf Hitler. Con su captura, los aliados finalmente ponían sus manos sobre el hombre más buscado del régimen nazi, después de la muerte de Hitler. Sus últimos días son muy interesantes. Prepárate. Antes de cualquier cosa, es crucial entender la relación de Himmler con Hitler. Comprender esto hará que todo tenga sentido en los días finales del líder de las SS. Como segundo al mando de las SS y luego Reichsführer SS, Himmler estaba en contacto regular con Hitler para organizar la presencia de miembros de las SS como guardias personales. Himmler no estaba involucrado en las decisiones de formulación de políticas del partido nazi en los años anteriores a la toma del poder. A partir de finales de la década de 1930, las SS eran independientes del control de otras agencias del Estado o departamentos gubernamentales, y él se reportaba únicamente a Hitler. Hitler promovía y practicaba el Führerprinzip. El principio exigía obediencia absoluta de todos los subordinados a sus superiores. Así, Hitler veía la estructura gubernamental como una pirámide, con él mismo, el líder infalible, en la cima. De acuerdo con esto, Himmler se colocaba en una posición de subordinación a Hitler, siendo incondicionalmente obediente a él. Sin embargo, él, al igual que otros altos oficiales nazis, tenía aspiraciones de un día suceder a Hitler como líder del Reich. Himmler consideraba a Albert Speer un rival especialmente peligroso, tanto en la administración del Reich como posible sucesor de Hitler. Hitler llamaba a los intereses místicos y pseudo-religiosos de Himmler tonterías. Himmler no era miembro del círculo íntimo de Hitler. Los dos hombres no eran muy cercanos y rara vez se veían socialmente. Himmler socializaba casi exclusivamente con otros miembros de las SS. Su lealtad incondicional y esfuerzos por agradar a Hitler le valieron el apodo de Der treue Heinrich, el fiel Heinrich. Sin embargo, en los últimos días de la guerra, cuando quedó claro que Hitler planeaba morir en Berlín, Himmler abandonó a su superior de larga data para intentar salvarse a sí mismo. Después de servir en un batallón de reserva durante la Primera Guerra Mundial sin ver combate, Himmler ingresó al partido nazi en 1923. En 1925 se unió a las SS, un pequeño ala paramilitar del partido nazi que servía como unidad de guardia personal para Adolf Hitler. Posteriormente, Himmler ascendió constantemente en las filas de las SS hasta convertirse en Reichsführer SS en 1929. Bajo el liderazgo de Himmler, las SS crecieron de un batallón de 290 hombres a una de las instituciones más poderosas dentro de la Alemania nazi. A lo largo de su carrera, Himmler adquirió una reputación por sus buenas habilidades organizativas, así como por seleccionar subordinados altamente competentes, como Reinhard Heydrich. A partir de 1943 fue jefe de la Kriminalpolizei, policía criminal y ministro del Interior, lo que le dio supervisión sobre todas las fuerzas policiales y de seguridad internas y externas, incluyendo la Gestapo. También controlaba la Waffen-SS, una rama de las SS que actuaba en combate junto a la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Como principal ejecutor de las políticas raciales nazis, Himmler fue responsable de operar campos de concentración y exterminio, así como de formar los escuadrones de la muerte Einsatzgruppen en la Europa ocupada por los alemanes. En esa función, desempeñó un papel central en el genocidio de aproximadamente 5 a 6 millones de judíos y en las muertes de millones de otras víctimas durante el Holocausto. Un día antes del lanzamiento de la Operación Barbarroja, en junio de 1941, Himmler encargó la elaboración del Generalplan Ost, que fue aprobado por Hitler en mayo de 1942 y aplicado por el régimen nazi, resultando en la muerte de cerca de 14 millones de personas en Europa Oriental. La importancia de Himmler en el Tercer Reich no puede subestimarse.
Desde que fue nombrado Reichsführer SS en 1929, expandió las fuerzas nazis, que inicialmente contaban con solo un batallón de 290 hombres, pero que rápidamente se multiplicaron a miles bajo su mando. Sin embargo, en 1945, la situación era radicalmente diferente. El Tercer Reich se veía cada vez más acorralado por los avances de los Estados Unidos desde Francia y por el Ejército Rojo en el este. Después de fracasar en el intento de detener a los estadounidenses como comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Alto Rin, en enero de 1945, Himmler fue nombrado nuevamente comandante en jefe, esta vez del Grupo de Ejércitos Vístula, con el objetivo de detener a la Unión Soviética, que avanzaba implacablemente hacia Berlín. En retrospectiva, la decisión de Hitler resultó ser un error. Himmler no poseía experiencia militar suficiente para una misión de tal importancia. Al mismo tiempo, este leal dignatario nazi estaba cada vez menos convencido de la capacidad de la Alemania nazi para ganar la guerra. Durante esas semanas de planificación inútil, Himmler comenzó a comportarse de manera cada vez más errática. Rara vez salía de su tren, que no estaba adecuadamente equipado para la misión, pues contaba solo con una línea telefónica y no poseía mapas apropiados ni radio para comunicarse con la línea del frente. También demostraba poco interés por el trabajo, viéndolo como un esfuerzo inútil. Himmler trabajaba solo 4 horas al día y únicamente después de recibir un masaje cada mañana, seguido de un almuerzo y una larga siesta. La falta de liderazgo quedó evidente en el desempeño del ejército alemán en el frente oriental. En marzo de 1945, el esfuerzo de guerra alemán estaba al borde del colapso, y la relación de Himmler con Hitler se había deteriorado. Himmler consideró negociar una resolución de paz de forma independiente. Su masajista, Felix Kersten, que se había mudado a Suecia, actuó como intermediario en las negociaciones con el conde Folke Bernadotte, jefe de la Cruz Roja sueca. Se intercambiaron cartas entre los dos hombres, y se organizaron encuentros directos por Walter Schellenberg, del RSHA. También en marzo de 1945, Himmler emitió una directiva de que los judíos debían ser marchados desde el proyecto de construcción de las fortificaciones en la pared sureste, en la frontera austrohúngara, hacia Mauthausen. Él deseaba rehenes para posibles negociaciones de paz. Miles murieron en las marchas. Himmler y Hitler se encontraron por última vez el 20 de abril de 1945, cumpleaños de Hitler, en Berlín, y Himmler juró lealtad inquebrantable a Hitler. En una reunión militar ese día, Hitler afirmó que no abandonaría Berlín, a pesar de los avances soviéticos. Junto con Göring, Himmler abandonó rápidamente la ciudad después de la reunión. El 21 de abril, Himmler se reunió con Norbert Masur, un representante sueco del Congreso Judío Mundial, para discutir la liberación de prisioneros de campos de concentración judíos. Como resultado de estas negociaciones, alrededor de 20.000 personas fueron liberadas en la operación de los autobuses blancos. Himmler afirmó falsamente en la reunión que los crematorios en los campos habían sido construidos para manejar los cuerpos de prisioneros que murieron en una epidemia de tifus. También afirmó tasas de supervivencia muy altas para los campos de Auschwitz y Bergen-Belsen, incluso cuando esos lugares fueron liberados y se hizo evidente que sus afirmaciones eran falsas. El 23 de abril, Himmler se reunió directamente con Bernadotte en el consulado sueco en Lübeck. Representándose como el líder provisional de Alemania, afirmó que Hitler estaría muerto en los próximos días. Esperando que los británicos y estadounidenses lucharan contra los soviéticos al lado de lo que quedaba de la Wehrmacht, Himmler pidió a Bernadotte que informara al general Dwight Eisenhower que Alemania deseaba rendirse a los aliados occidentales y no a la Unión Soviética. Bernadotte pidió a Himmler que pusiera su propuesta por escrito, y Himmler cumplió. Mientras tanto, Göring había enviado un telegrama, unas horas antes, pidiendo a Hitler permiso para asumir el liderazgo del Reich en su capacidad de vice de Hitler. Un acto que Hitler, bajo la presión de Martin Bormann, interpretó como una exigencia para que él renunciara o enfrentara un golpe. El 27 de abril, el representante de Himmler de las SS en el cuartel general de Hitler en Berlín, Hermann Fegelein, fue capturado con ropa civil preparándose para desertar. Fue arrestado y llevado de vuelta al Führerbunker. La noche del 28 de abril, la BBC transmitió un reportaje de Reuters sobre los intentos de negociaciones de Himmler con los aliados occidentales.
Hitler había considerado a Himmler como el segundo más leal a él, después de Joseph Goebbels. Lo llamaba el leal Heinrich. Hitler quedó furioso con esta traición y dijo a quienes aún estaban con él en el complejo del búnker que las negociaciones secretas de Himmler eran la peor traición que había conocido. Hitler ordenó el arresto de Himmler y Vogelin fue juzgado y ejecutado. En ese momento, los soviéticos habían avanzado hasta Potsdamer Platz, a solo 300 metros de la Cancillería del Reich, y se estaban preparando para invadir la Cancillería. Este informe, combinado con la traición de Himmler, llevó a Hitler a escribir su testamento. En el testamento, completado el 29 de abril, un día antes de su suicidio, Hitler declaró tanto a Himmler como a Göring traidores. Destituyó a Himmler de todos sus cargos en el partido y en el Estado y lo expulsó del partido nazi. Hitler nombró al gran almirante Karl Dönitz como su sucesor. Himmler se reunió con Dönitz en Flensburg y se ofreció para ser el segundo al mando. Afirmó que tenía derecho a una posición en el gobierno provisional de Dönitz como Reichsführer SS, creyendo que las SS estarían en una buena posición para restaurar y mantener el orden después de la guerra. Dönitz rechazó repetidamente las iniciativas de Himmler e inició negociaciones de paz con los aliados. Fue solamente cuando la guerra estalló en 1939 que Heinrich Himmler consiguió poner en práctica su política cruel y fría de genocidio, la exterminación de razas enteras. Sin embargo, hay pocas pruebas de que él fuera un sádico, de que realmente disfrutara con el asesinato en masa de millones o con las torturas infligidas a sus víctimas por la Gestapo para obtener secretos y confesiones. Pero durante toda la guerra, él manchó el nombre de Alemania por siglos, prosperó con eso, se cargó de poder. Al final, no era solo jefe de las SS, jefe de la Gestapo y jefe supremo de la policía, sino comandante en jefe del ejército del hogar, jefe de todos los servicios de espionaje y contraespionaje dentro y fuera del país, y ministro del Interior. Cuando Hitler lo destituyó de todos sus cargos, Himmler no pudo creer que había tocado fondo. Los eventos lo arrastraron y lo dejaron vagando por el norte de Alemania, aún con pompa y largas escoltas, pero sin ningún poder. Escribió una carta al mariscal de campo Montgomery. No hubo respuesta. Entonces, el almirante Dönitz, que ahora cumplía una sentencia de 10 años como criminal de guerra nazi en la prisión de Spandau, en Berlín, escribió al otrora poderoso Himmler. Le dijo que Hitler estaba muerto y que como su sucesor designado ya no necesitaba los servicios del Herr Ministro del Reich. Dönitz entonces montó su gobierno títere en su sede en Flensburg, en el Báltico, cerca de la frontera danesa, y se rindió incondicionalmente a los aliados. La guerra en Europa había terminado. La última acción de la guerra en el continente fue en Flensburg, donde Dönitz y su gobierno fueron arrestados. Los británicos sabían que Himmler estaba en la zona. Esperaban encontrarlo en la captura del gobierno de Dönitz, pero no había señal de él. Se dijo a los británicos que Himmler, despojado de su poder, se movía como un alma perdida en los alrededores del nuevo gobierno en los primeros días de paz, aún con su séquito, sus guardaespaldas, su flota de autos. Entonces, unos días antes, acompañado solo por su jefe de ayudante y secretario, desapareció. Nadie lo había visto desde entonces. Los británicos inmediatamente ordenaron una nueva cacería de Himmler. Alertaron a todos los hombres de inteligencia, avisaron a los rusos y a los estadounidenses que el archivillano nazi había escapado de su red, pero estaban equivocados. Himmler ya estaba bajo custodia británica. Había pasado 2 días en un campo de prisioneros de guerra británico en la época de la acción británica contra el gobierno de Dönitz. El problema era que los británicos no lo sabían. El lunes 21 de mayo de 1945, hombres del famoso regimiento Black Watch estaban registrando a una multitud mixta de personas que se dirigían hacia el oeste a través de un pequeño puente sobre el río Oste, cerca de Bremerverde, en el norte de Alemania. Entre los trabajadores forzados extranjeros y otros desplazados, notaron a 3 hombres vestidos de civil tratando de cruzar el puente. Uno medía más de 6 pies de altura, corpulento y con un aire de matón, arrogante y presumido. El segundo era pequeño, de constitución ligera y callado. Ambos tenían el cabello rubio, pero fue el tercer hombre quien llamó su atención. Era de estatura media,
gordo, sin barba, y sobre el ojo derecho llevaba un gran parche negro. Excepto por ese toque teatral, los 3 hombres podrían haber pasado desapercibidos. Pero los hombres de la Black Watch estaban intrigados. Les pidieron los documentos. Estos mostraban que eran exsoldados de la Wehrmacht. El hombre del parche dijo que su nombre era Hinziger. Los guardias dijeron que no creían que sus documentos estuvieran en orden. Levantaron el parche de Hinziger y vieron que su ojo estaba ileso. Los 3 alemanes entonces cometieron otro error. Comenzaron a gritar y amenazar. Eso fue suficiente para los hombres de la Black Watch. No iban a aguantar eso de ningún Kraut, Heini o Hun. Muy bien, dijo uno de ellos. ¡Suban! ¡Vamos! Los 3 hombres fueron colocados en un camión y llevados al campo de prisioneros de Barnstead, a 10 millas del cuartel general del Segundo Ejército Británico en Lüneburg. Allí fueron desnudados y su ropa fue llevada para ser revisada. No se encontró ninguna señal de frascos de veneno, algo que los líderes nazis solían llevar consigo, ya sea en la ropa o en el cuerpo. Fueron interrogados varias veces y cometieron su tercer error. Contaron historias diferentes cada vez, y sus historias individuales no coincidían. Tras 2 días de esto, el valor de Hinziger cedió. Fue pocas horas después de la captura del gobierno de Dönitz. Se volvió hacia el sargento británico que lo interrogaba y dijo con arrogancia: «Parece que usted no se da cuenta de quién soy». «¿No?», dijo el sargento. «Soy el ministro del Reich Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS», dijo orgullosamente. El sargento miró a Himmler y con una expresión desafiante dijo: «¿Ah, sí? Pues yo soy Winston Churchill». Hinziger gritó de rabia, exaltado: «¡Soy Himmler, idiota!». Exigió entonces ser llevado ante el general Eisenhower o Montgomery. El sargento contó después que miró a Himmler e intentó imaginar cómo se vería con el bigote y los adornos que había visto en fotos del exoficial. Pensó para sí mismo: «Quizás sí sea Himmler, al fin y al cabo». El sargento llamó a un guardia y ordenó que llamara al capitán Sylvester, el comandante del campo. Hinziger repitió su afirmación de ser Himmler, y Sylvester entonces telefoneó al coronel Murphy, jefe de inteligencia del cuartel general del Segundo Ejército Británico en Lüneburg. Murphy, tras escucharlo, respondió: «Envíenlo». Sylvester le dio a Himmler un uniforme de combate británico para que se vistiera, pero Himmler se negó después de ponerse los calcetines color caqui. «No voy a usar un uniforme británico», estalló. «No puedes usar tu propia ropa», dijo Sylvester. «Usarás este uniforme o nada». Aún así, Himmler se negó. Sin otras opciones, lo envolvieron con una manta gris del ejército. Usando esto como una especie de toga sucia y aún con los calcetines puestos, Himmler fue colocado en un jeep y llevado las 10 millas hasta el cuartel general británico en Lüneburg. Se detuvieron en el número 31 de la Welsener Straße, una villa suburbana de ladrillos rojos cubierta de hiedra, que los oficiales de inteligencia británica habían convertido en un centro local de interrogatorios. Los alemanes, todavía aturdidos y aliviados por la derrota, no prestaron atención a la figura extraña, mientras el expríncipe del terror era empujado por las escaleras frontales del edificio. Himmler fue empujado hacia el salón ornamentado, lleno de oficiales británicos, entre los cuales se encontraba un médico militar. Algunos oficiales comenzaron a burlarse de la figura extraña, que llevaba la manta. El médico lo examinó minuciosamente, buscando cualquier señal de veneno oculto. Las pastillas para la tos de las SS, pequeñas ampollas de vidrio con cianuro de potasio que los principales nazis y miembros de las SS solían llevar. En un extremo, la ampolla tenía un sello púrpura. El médico incluso miró dentro de la boca de Himmler. Se volvió hacia los demás y dijo: «Nada». El interrogatorio comenzó inmediatamente. ¿Cuáles eran sus planes? A pesar de la falta de vestimenta adecuada, Himmler estaba beligerante y arrogante. «Planeaba esconderme durante varias semanas hasta que la búsqueda por mí se relajara y ustedes se recuperaran del primer impacto de la victoria», añadió. «Si hubiera estado en Berlín cuando el Führer murió, habría muerto con él». Himmler no sabía que Hitler ya había descubierto su traición al negociar con Occidente. Si Hitler hubiera sabido de sus planes, habría matado a su Treyer Heinrich como a un perro, así como había hecho con el esbirro de Himmler, Fegelein, poco antes de su propia muerte, aunque el desagradable ex-jockey era cuñado de Eva Braun, amante de Hitler. Himmler no se sometió a un interrogatorio detallado. «Tengo derecho a ser entrevistado por el general Eisenhower», exigió en tono pomposo.
Luego añadió con desdén deliberado: «No voy a hablar con subalternos». Siempre que tenía la oportunidad, comenzaba una larga diatriba nazi sobre la amenaza del comunismo y de la Rusia soviética a Occidente. «Las relaciones entre el este y el oeste ya son explosivas. Pronto, ustedes también tendrán que luchar contra Rusia», profetizó. Hoy sus palabras no parecen tan graciosas como parecieron a aquellos oficiales británicos en los primeros días de paz. 8 años atrás, le pidieron que firmara su nombre. Ansioso por probar su identidad, Himmler tomó la pluma ofrecida y escribió con trazos duros y fuertes, subiendo y bajando, con letras de casi medio centímetro de altura. Entregó el pedazo de papel al coronel Murphy. Pero con la tinta aún húmeda, Himmler arrancó el papel y lo rompió en pequeños pedazos. Temía que pudieran escribir alguna confesión por encima de la firma, como él mismo habría hecho. Más tarde, los pedazos fueron reunidos. No había duda de que era la firma de Himmler. El médico británico estaba observando a Himmler. Dijo más tarde que no estaba satisfecho. El ex jefe de las SS parecía muy seguro de sí mismo, como si tuviera algún último truco bajo la manga. «Ven a la luz», le dijo a Himmler. «Quiero echarte otra mirada. Abre la boca». El médico inclinó la cabeza de Himmler hacia atrás y con el dedo índice movió su lengua para ver mejor. Fue entonces cuando vio el sello púrpura de la ampolla de veneno, no más grande que la uña del dedo meñique de un hombre, escondida en una cavidad astuta entre 2 molares traseros. El médico cometió el error de soltar alguna exclamación. Himmler se dio cuenta de que su vía segura de escape había sido descubierta. El juego había terminado. Era ahora o nunca. Con un rápido movimiento de la lengua, desplazó la ampolla de veneno y la aplastó entre los dientes. Dio un suspiro de agonía mientras el líquido abrasador quemaba su vida. Luego, lentamente, se encogió y se desplomó en el suelo. Varios oficiales británicos corrieron hacia adelante. Lo agarraron y lo sostuvieron cabeza abajo. Otros trajeron un cubo de agua caliente con fuego. Sujetaron el cuerpo agonizante de Himmler por los tobillos y lo sumergieron con la cabeza en el agua, dentro y fuera, durante casi 15 minutos. Era demasiado tarde para salvar a Himmler, pero sintieron que necesitaban hacer algo. Lo único que lograron fue prolongar su agonía de segundos a varios minutos. Cuando no quedó duda de que estaba muerto, colocaron su cuerpo sobre las tablas desnudas. No había clima de victoria y triunfo entre los británicos. Por el contrario, estaban moderados. Habían dejado escapar una gran recompensa entre sus dedos. Himmler sabía más que cualquier otro hombre sobre los planes de resistencia subterránea alemana contra los aliados. Y eso, en los primeros días con Alemania, aún en caos, era de importancia suprema. Pero Himmler, al final, eligió vivir de acuerdo con el código de sus propios agentes. No reveló nada. Se llevó toda su información y secretos consigo. Aún así, quedaban sus 2 compañeros, el robusto ayudante y el delgado secretario, en manos de los británicos en la prisión de Barnstedt. Ellos podrían hablar. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fastbeam Series. Hasta pronto.